escucha? Muy buenas tardes. Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor Dr. Günther Hirsch, presidente del Tribunal Supremo Federal de Alemania. Aquí para el profesor Hirsch, por favor, aparato. Buenas tardes otra vez. Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor Dr. Günther Hirsch, presidente del Tribunal Supremo Federal de Alemania. Profesor Dr. Karl August Prinz von Sachsen-Gessaf, presidente de la Asociación Mexicano-Alemana de Juristas. Dr. Rudolf Huber, director del programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer en México, estimados colegas y amigos, señoras y señores. En México, los llamados juicios orales parecen haberse convertido en el tema del momento. Quienes proponen y promueven su introducción en nuestro sistema de justicia están convencidos de que se trata de una medicina esencial para muchos de los graves males que aquejan a la justicia mexicana. El éxito que han logrado, hasta el punto de que hoy día no puede concebirse una reforma con perspectivas de aprobación que no incorpore el principio de la oralidad, se deben mucho a que han identificado y promovido con gran empeño un tema que toca una fibra muy sensible de la sociedad mexicana, la que no solo tiene hambre y sed de justicia, sino que también quiere ver y oír cómo se hace justicia en nuestro país. Convencidas de la gran importancia que tiene este tema en el momento actual, por sus implicaciones para el futuro del Estado de Derecho, incluso de la democracia en nuestro país, y conscientes de que el debate público sobre él ha sido insuficiente hasta el momento, las instituciones que hemos convocado al Congreso que hoy se inaugura, la Asociación Mexicano-Alemana de Juristas, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Fundación Konrad Adenauer en México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad a Distancia de Hagen, Alemania, y la Escuela Judicial del Estado de México, pretendemos contribuir a ampliar, así sea modestamente, el horizonte de ese debate. Con ese propósito, hemos conformado un programa en el que participan muy distinguidos ponentes de México y el extranjero, quienes no solo nos ilustrarán sobre las transformaciones positivas que la oralidad ha traído y puede traer a los sistemas de justicia, sino también sobre los obstáculos, las tensiones, los costos, los peligros y las contradicciones incluso que se derivan de su funcionamiento en la realidad procesal y que ningún intento serio de reforma puede dejar de tomar en consideración. Nos ha parecido que, para ampliar nuestro horizonte, no solo debemos examinar las experiencias recientes, exitosas o no, de los países pertenecientes a nuestro entorno continental y cultural, sino que debemos conocer las de otras naciones, como sucede con Alemania, que cuentan con un sistema judicial muy desarrollado, una tradición jurídica muy sólida y un compromiso indudable con la reforma procesal en general y con la oralidad en particular, que se remonta hasta el siglo XIX. Si se me permite una reflexión personal, creo que los ponentes, los participantes y los asistentes al Congreso deben reflexionar profundamente sobre el hecho
que resulta casi paradójico, de que el principio de oralidad, junto con otros principios que lo acompañan habitualmente, como el de publicidad y el de inmediación, aunque son independientes de él, concita un gran apoyo y un gran consenso en la doctrina, pero en la realidad constituye un evento excepcional, una especie amenazada, como lo señala el profesor Klaus Volk en la ponencia escrita que nos ha enviado. En efecto, a pesar de la impresión que dan las películas y los programas de televisión, en los Estados Unidos el juicio oral o trial ante un jurado o un juez no se realiza sino en apenas un porcentaje mínimo, no más del 5%, de los juicios civiles y penales que se inician en ese país. Toda la maquinaria judicial y los incentivos de los actores están enfocados a evitar el juicio oral por los costos y la incertidumbre que representa y a producir, a veces mediante fuertes presiones que llegan al chantaje, un arreglo que permita procesar expeditamente un gran número de asuntos. En países como Alemania, según tendremos oportunidad de escuchar, la mayor parte de los asuntos civiles y penales se resuelve también mediante acuerdo o aceptación de la resolución judicial. Así lo ha previsto en muchos casos el legislador, pero también la práctica ha encontrado subterfugios y atajos para evitar o abreviar el examen oral de las pruebas que sustentan las pretensiones de las partes. La consecuencia de todo ello ha sido que el juicio oral se convierta, al menos desde el punto de vista estadístico, en excepción y en formalidad, en lugar de ser la regla y el núcleo del proceso. Ciertamente, el principio de la oralidad tiene que coexistir con otros principios y exigencias de la realidad procesal, por lo que no cabe esperar que funcione como mecanismo único o ilimitado en todos los casos. Y también lo es que, si estamos convencidos de su utilidad, tenemos que combatir aquellos fenómenos que lo desplazan y lo anulan. Pero entonces se plantea el problema de saber cuáles son los compromisos aceptables entre los diversos principios procesales que permitan dar vigencia efectiva a la oralidad procesal. Podemos empezar a resolver esta contradicción si atendemos a la función que desempeña o debe desempeñar el principio de oralidad, es decir, el problema que se pretende resolver. Ahora sabemos, aunque algunos lo sigan pensando así, que su función no es la de acelerar los juicios o de reducir necesariamente sus costos, pues justamente su carácter excepcional se debe al surgimiento de toda clase de mecanismos para superar su aparente ineficiencia. La función de la oralidad radica, en mi opinión, en ser un factor central de la legitimidad del sistema de justicia. Hoy en día, la legitimidad de las instituciones, es decir, su aceptación por parte de la ciudadanía, depende en buena medida de la imagen que de ellas y sus titulares transmiten los medios de comunicación. Sin embargo, una parte muy importante de esa legitimidad se genera a través del contacto personal y directo de los ciudadanos con las instituciones. Para la legitimidad de la justicia es esencial que los ciudadanos vean y oigan por sí mismos o a través de familiares y amigos si y cómo se hace justicia. Permítaseme alegar como elemento probatorio una encuesta sobre la justicia realizada hace 10 años en la Ciudad de México. La abrumadora mayoría de los entrevistados tenía una mala o muy mala opinión sobre la honestidad de jueces y abogados. Sin embargo, el 7% que sí había tenido contacto directo con la justicia expresaba una mejor opinión sobre la honestidad del aparato judicial que quienes no lo habían tenido, aunque desgraciadamente su opinión sobre los costos y la duración del proceso era peor. Si lo que digo es cierto, entonces se derivan de ahí varias consecuencias. La primera es que la oralidad de los procesos, junto con la publicidad, es esencial para la legitimidad y la existencia misma de la justicia. Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de nuestro congreso. Y en primer lugar tendremos el gran honor de escuchar al profesor Dr. Günther Hirsch, quien es presidente del
Tribunal Supremo Federal de Alemania. El profesor Hirsch hizo sus estudios de Derecho y de doctorado en la Universidad Friedrich Alexander de la ciudad de Erlangen, en Alemania, y desde entonces ha seguido una muy distinguida carrera judicial y dentro del sistema de justicia, como fiscal, como juez y presidente de diversos órganos judiciales que incluyen el Tribunal Constitucional del Estado de Sajonia y como miembro del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas antes de ocupar su cargo actual. Entre sus numerosos cargos honoríficos destacan ser vicepresidente de la Asociación de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión Europea, miembro de la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA y profesor honorífico de Derecho Europeo y Derecho de la Salud de la Universidad del Sarre en la ciudad de Saarbrücken. Cuenta además con numerosas publicaciones en Derecho Penal, Derecho de la Salud, Derecho Público y Derecho de la Unión Europea. El profesor Hirsch va a dictar una conferencia magistral con el título Oralidad en mediación procesal, situación de tensión entre parámetros constitucionales y aspectos de economía procesal en los procedimientos judiciales. Profesor Hirsch, bienvenido. Tiene usted la palabra. Sehr geehrter Herr Professor Fix-Fierrier, Präsident des Instituts für juristische Forschung, sehr geehrter Herr Professor Prinz von Sachsen-Gessaffe, Präsident der Deutsch-Mexikanischen Juristenvereinigung, sehr geehrter Herr Dr. Huber, Leiter des Rechtsstaatsprogramms Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich einleitend herzlich Dank sagen für die ehrenvolle Einladung zu diesem Kongress und für die Einladung in Ihr schönes Land. Ich hatte heute Vormittag kurz Gelegenheit, in das Anthropologische Museum Mexiko-Stadts zu gehen und mich durch Augenschein zu überzeugen von den fantastischen Beweisen ihrer fabulosas muestras de su grandiosa historia. Señoras y señores, en Alemania los tribunales imparten justicia en nombre del pueblo. Con ello se pretende dejar en claro que no son los jueces como personas los titulares de la autoridad judicial, sino el pueblo como soberano. De aquí se deriva incontestablemente que la función jurisdiccional debe ejercerse ante los ojos del pueblo, no a puerta cerrada, tal como sucedía en el proceso inquisitorio. El principio fundamental de la publicidad del procedimiento judicial como expresión de la soberanía popular se elaboró como respuesta a la llamada justicia del gabinete del absolutismo, justicia que se desarrollaba fuera de la mirada pública, lo cual confería al monarca y más tarde al dictador la posibilidad de ejercer influencia más o menos discreta sobre el procedimiento. Por eso quisiera constatar que el Estado de Derecho requiere de la publicidad de la jurisdicción. Es una condición. Es la publicidad del procedimiento la que permite al pueblo ejercer control sobre la justicia. En principio, cualquier ciudadano debe poder asistir a un procedimiento judicial para poder formarse una opinión de cómo los jueces imparten justicia.
El presupuesto funcional del ejercicio efectivo del control público es que cualquier persona presente en la sala de audiencias pueda conocer, es decir, el material de juicio, los hechos, las declaraciones, las pruebas y los argumentos, al igual que los jueces. Porque solamente en ese caso se puede comprender y juzgar el sentido del fallo judicial. La oralidad y la inmediación del procedimiento judicial son así, al mismo tiempo, condición y consecuencia del principio de publicidad del Estado de Derecho. Permítanme que explique en detalle estos principios. Primero quisiera hablar acerca de la publicidad del procedimiento judicial. En la ley fundamental alemana, este principio básico del procedimiento judicial no está expresamente contenido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal lo ha reconocido como parte integrante del principio constitucional del Estado de Derecho y del principio general de la democracia para cualquier procedimiento judicial. La demanda explícita de que los derechos y obligaciones del derecho civil, así como los asuntos penales, sean objeto de examen público y de que la sentencia se dé a conocer públicamente, está contenida en el artículo 6, inciso 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y Alemania es signataria, junto con todos los demás países miembros de la Unión Europea. De este modo, el principio de publicidad está consagrado mediante una convención internacional obligatoria y definido en sus subdivisiones. Por un lado, la publicidad del procedimiento, por el otro, la publicidad y la publicación del fallo dictado. La pregunta que se plantea entonces es si el principio de publicidad constituye un mandato en interés de la comunidad o si, como derecho fundamental, otorga al individuo un derecho subjetivo de garantía. El Tribunal Constitucional Federal ha dejado abierta esta cuestión hasta ahora y hasta ahora la ha abordado como un principio constitucional. Yo opino, sin embargo, que en virtud de su carácter protector del individuo y su consagración en la Convención Europea citada, es preciso considerar al principio de publicidad como derecho equivalente a un derecho fundamental. Los preceptos de la Ley Fundamental y la Convención Europea de Derechos Humanos garantizan que la impartición de justicia por los tribunales se lleve a cabo fundamentalmente a la luz pública y no a puerta cerrada. De este modo, el principio de publicidad debe contribuir, por un lado, en cuanto a garantía procesal, a la protección de los participantes en la audiencia, en particular del inculpado en el proceso penal, frente a una justicia secreta sustraída del control público. Por el otro lado, pretende hacer justicia al legítimo interés informativo de la comunidad y garantizar el control de la justicia, promoviendo así la confianza en los fallos de los tribunales. Este control es posible solamente cuando la opinión pública Der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens findet in Deutschland seine konkrete Ausgestaltung in einem Gesetz, im Gerichtsverfassungsgesetz sowie in den einzelnen Prozessordnungen. Der Umfang der Gewährleistung der Öffentlichkeit wird also in einfach gesetzlichen Vorschriften näher konkretisiert. Der Verfassungsgrundsatz der Öffentlichkeit gilt weder nach der Ni la deutschen Constitución ni el artículo 6, inciso 1 de la Convención Europea prescriben la vigencia absoluta del principio de publicidad. Existen imperativos del bien común y bajo ciertas condiciones, también en el caso particular, por los que se puede suspender de manera parcial o total la publicidad del procedimiento, aunque la Constitución lo prevea en principio. En particular, el principio de publicidad tampoco dice nada sobre las modalidades en que se otorga el acceso público al procedimiento.
En la ley alemana de los tribunales hay un completo catálogo de razones que justifican la exclusión de la publicidad. Entre ellos pueden mencionarse las amenazas a la seguridad del Estado o a la vida integral de un testigo, la protección de los menores, la esfera privada de las partes, de la esfera privada de los testigos. En general, los asuntos familiares no se examinan en público. La ley respectiva, la ley orgánica de los tribunales, determina para Alemania que el procedimiento y la resolución sean públicos, pero las grabaciones de sonido y de imagen para fines de su presentación en público o para su publicación no son admisibles. Esto no es ninguna restricción del carácter público, sino una concretización legal. Por tanto, en Alemania, publicidad o carácter público significa simplemente acceso público a la sala, no acceso a los medios de comunicación. Esta restricción legal del carácter público a la participación física en las audiencias judiciales, excluyendo grabaciones de audio y video, ha desencadenado una fuerte discusión y conducido a una sentencia del Tribunal Constitucional Federal. La cuestión planteada se refiere a la tensión entre el derecho fundamental de los medios de comunicación a la libre difusión de noticias y reportajes y la facultad del legislador de concretizar la configuración del principio de publicidad de la justicia. El Tribunal Constitucional Federal declaró que la restricción del carácter público a la asistencia física, a la audiencia y la exclusión de los medios de comunicación como conforme a la Constitución, mediante 5 votos contra 3. De este modo, quedan prohibidas en Alemania las emisiones en vivo desde la sala de audiencias judiciales, como las que conocemos del Court TV en Estados Unidos. Ahora quisiera referirme a la oralidad de los procedimientos. Los conceptos de oralidad e inmediación han sido y siguen siendo utilizados ampliamente como sinónimos, aunque no lo son. Sobre su significado, ocasionalmente hay alguna falta de claridad. El principio de inmediación exige que el desahogo de las pruebas se realice ante el tribunal de conocimiento, mientras que el significado del principio de oralidad consiste en que para llegar a una convicción, el tribunal solamente puede fundar su fallo en la materia procesal presentada y examinada de manera oral. A diferencia del procedimiento civil, respecto del cual la ley exige una audiencia oral expresamente, el principio de oralidad no está expresamente preceptuado para la audiencia principal en el proceso penal. No obstante, el Código Procesal Penal alemán parte del principio de oralidad para la audiencia principal. Eso se deduce de una multiplicidad de disposiciones particulares de los códigos correspondientes. Por lo tanto, el principio de oralidad tiene un significado central y fundamental, sobre todo en el proceso penal. Solamente bajo condiciones estrictas puede llevarse un proceso penal en ausencia del inculpado. Sin embargo, el derecho alemán conoce un procedimiento escrito independiente para los delitos menores, a saber, la determinación de una pena mediante mandamiento penal sin audiencia principal. Violatorio de la garantía de defensa y debido proceso, ya que el testigo ausente puede enterarse por otros medios de lo que declaren otras personas en el juicio antes que él, lo cual pudiera, hipotéticamente también, influenciar su ánimo. Estos casos, ahora voy a poner otros del Estado de Nuevo León, lo que me parece es, insisto, que se está dando esta tensión. Nosotros tenemos ciertas formas, no sé si son buenas o son malas, pero sí, son las formas que existen hoy en la jurisprudencia y en el entendimiento general de ciertas garantías de defensa,
Obviamente estoy tomando la solución promedio que se da en el país, no tesis muy avanzadas que puedan tener algunos colegiados o la sala, estoy tratando simplemente de problematizar a través de una solución promedio, y me parece que la introducción de ciertos principios, insisto, pueden afectar estas garantías que se le den a los procesados. En el caso del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, traigo también algunas cuestiones que han llamado mi atención. Probablemente yo estoy absolutamente equivocado sobre todo esto, pero lo único que quiero hacer es señalar estas situaciones de tensión, y así las voy a llamar, no voy a llamar nada de inconstitucionalidad, simplemente de tensión, que se puedan dar en estas dos condiciones. Si vemos nosotros lo que dispone el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción segunda, en un momento lo señalo, en cuanto a los derechos de las víctimas del delito, pudiera presentarse una situación de tensión con relación a lo que dispone la fracción quinta del artículo 556, párrafo segundo de este Código de Procedimientos Penales de Estado de Nuevo León, en relación con el segundo párrafo del artículo 557. El artículo 556 dice: al dictar el auto de formal prisión o el acto de sujeción a proceso, cuando se trata de los casos previstos en el artículo 553 de este Código, el juez de preparación de lo penal declarará abierta la preparación del juicio oral y pondrá el proceso a la vista del Ministerio Público para que dentro de un plazo de 10 días, prorrogables por otros 10, previa solicitud, presente escrito de hechos y ofrecimiento de medios de pruebas en el que señale lo siguiente. La fracción quinta dispone los artículos del Código Penal donde se prevean las penas cuya aplicación solicita. Y el segundo párrafo, al que me refería hace un momento, dice así: cuando el Ministerio Público ofrezca como prueba la declaración de testigo que no hubiere rendido declaración en la averiguación previa o ante el juez de preparación de lo penal, deberá en su escrito de hechos y ofrecimiento de medios de prueba señalar los casos sobre los que versará su declaración en el juicio oral, indicando su nombre, apellidos, profesión, arte u oficio y domicilio o residencia. Y aquí viene algo importante. En caso de que el Ministerio Público no cumpla con este requisito, el juez de preparación de lo penal desechará dicha prueba testimonial. El segundo párrafo del artículo 557 dice: cuando la defensa ofrezca como prueba la declaración de testigo que no hubiera rendido declaración en la averiguación previa o ante el juez de preparación de lo penal, deberá en su escrito de defensa y ofrecimiento de medios de prueba señalar los hechos sobre los que versará su declaración en el juicio oral, indicando su nombre, apellido y domicilio o residencia, si se supiera. Y aquí viene lo que quiero destacar. Si el oferente no proporciona los datos de identificación y localización de los testigos, quedará a su cargo hacerlos comparecer el día y la fecha señalados para la audiencia. Y si no acudieren o si no señalaran los hechos sobre los que versará su declaración, se le tendrá por desistido la prueba. Esto tiene una situación interesante, puesto que al Ministerio Público, que representa en la teoría de que subyace a nuestra Constitución el interés de la sociedad, así como a los derechos de la víctima o ofendidos, una vez declarada abierta la preparación del juicio oral, se le desechará de plano la prueba testimonial que ofrezca de algún testigo que ninguna de las etapas anteriores a esta última hubieran rendido declaración. Sin embargo, a la defensa, bajo el mismo supuesto, no se le sanciona desechando de plano esa prueba, sino que se le permite hacer comparecer al testigo el día y hora señalados para la audiencia. Aquí hay evidentemente una situación de desigualdad procesal que en su momento, hipotéticamente lo planteo yo, pudiera hacerse valer como un concepto de violación o después un concepto de agravio ante la Suprema Corte, y en su caso pudiéramos considerar que se presenta entonces una situación desventajosa para la víctima o el ofendido representado en este acto por el Ministerio Público. Otra situación que se podría presentar también hipotéticamente, no me voy a cansar de repetirlo para que después yo tenga elementos de defensa, es lo siguiente. En el artículo 567 de este ordenamiento procesal, en la etapa de juicio oral, pudiera darse una violación a la garantía de defensa adecuada que establece el artículo 20, fracción 19 de la Constitución. Este artículo dispone:
Si el defensor fuere particular y no asistiera a la audiencia oral o la abandonare sin causa justificada, no obstante haber sido notificado, se le nombrará defensor de oficio, aplicándose a aquel corrección disciplinaria cuando no contó con la autorización expresa del inculpado. Si fuere defensor de oficio, se comunicará a su superior inmediato y se le sustituirá por otro. Lo dispuesto en este artículo, sigue diciendo, se entenderá sin perjuicio del derecho que el acusado tiene de nombrar para que lo defienda a cualquiera de las personas que se encuentre en la audiencia y legalmente no esté impedida para hacerlo. No constituirá causa justificada la circunstancia de tener el defensor otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere producido su inasistencia o abandono. Este es el fin del artículo. Aquí lo que quiero señalar es lo siguiente: el nombramiento de defensor de oficio para que defienda al procesado en la audiencia oral causa agravio a este último, o podría serlo, pues el hecho de que se le asigne dicho profesionista en el momento mismo de la audiencia no agota la garantía de defensa adecuada, pues ésta no solo está constreñida a la presencia física de un perito en derecho, sino a que su presencia sea eficaz para la defensa del acusado, y ello se logra otorgando el tiempo y los medios para su preparación en cuanto a la audiencia oral. Por tanto, pudo haberse resuelto o establecido la situación en que se suspendiera la audiencia en el caso y se estableciera un paso razonable para que el nuevo defensor se interiorizara del caso. Cabe señalar que, contrario a lo establecido en este precepto, en el diverso artículo 558, en la audiencia de la etapa de preparación del juicio oral, no en la audiencia oral, el legislador sí contempló la suspensión de la audiencia para el caso de nombrar nuevo defensor en la audiencia, lo que no permite comprender, al menos así prima facie, por qué no se estableció igual en la audiencia del juicio oral. Podría yo seguir citando algunos otros temas que me han suscitado dudas, insisto, a partir de una interpretación estándar de lo que hoy suelen sostener los tribunales colegiados o la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre estas cuestiones. Lo que a mí me importa más destacar, insisto, es que vamos a pasar por esta etapa de transición. Evidentemente van a haber ajustes, evidentemente no todo lo que se haya redactado en términos de procesos orales va a satisfacer hipotéticamente los estándares de constitucionalidad. A veces, por acelerar enormemente los procesos, se pudo haber generado una situación desventajosa para las partes. A veces no van a establecerse formalmente los elementos que le permitan a la instancia de apelación o a la instancia de amparo directo tener la posibilidad de contrastar estos elementos, pero en fin, me parece que es algo por lo que tenemos que transitar, algo que es normal. Yo creo que no es posible legislar previendo la totalidad de las posibilidades que eventualmente va a plantear cada uno de los agraviados por la aplicación de la ley, para desde ahí resolver la totalidad de los problemas constitucionales, más cuando me parece que estamos enfrentando una tradición procesal nuestra, con sus orígenes muy claramente. Esto también lo ha relatado muy bien el maestro Fixamudio en el derecho español, en el derecho italiano, a veces muy decimonónico, frente a las situaciones que se están generando con motivo de estos procesos orales. Yo creo que este es un asunto en el que mientras más rápido se planteen los temas, mientras más rápido se resuelvan en los amparos directos o de plano las contradicciones entre criterios, pues contaremos con criterios más claros, más precisos para saber por dónde tenemos que marchar, y ojalá que los estados que se van incorporando a estas cuestiones y posiblemente la federación, si se aprueba las reformas que están planteadas en distintas instancias ahora con la consulta, el libro blanco que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia, o con las propuestas que han planteado el presidente de la República y algunos diputados del PRI ante la Cámara de Diputados, pues que se aprenda las experiencias y los que vayan detrás vayan aprendiendo de las etapas previas. Me parece que simplemente viviremos un proceso de transición, nada trágico. Algunas de las particulares, como todo en esto, y no lo digo con el mayor respeto y el mayor cuidado, habrá
casos víctimas que siempre son muy desafortunados, pero me parece que el sistema general irá depurando estas contradicciones, estos huecos, haciendo los ajustes y, pues como hoy acontece, iremos teniendo un sistema más perfeccionado. No quisiera yo ya seguir metiéndome más problemas de los que ya me metí sobre estas afirmaciones sobre posibles inconstitucionalidades, de forma que aquí dejaría la participación. Muchas gracias. De acuerdo con el programa, tendríamos oportunidad para algunas preguntas y comentarios que se dirigirían a cualquiera de los dos conferenciantes o a los dos, si así es su deseo. Me parece que se repartieron unas hojitas, no sé si haya manera de pasarlas a la mesa. Yo leería la pregunta y les pediría, quizá a lo mejor sea leer todas las preguntas y pedir a los dos conferenciantes que hagan uso de la palabra por unos minutos y den respuesta a las preguntas que deseen contestar. Una pregunta para el ministro Cosío. ¿Operará la suspensión en amparos promovidos por testigos, peritos o agentes de la autoridad que sean citados con los apercibimientos legales a comparecer a la audiencia del juicio oral? Sí, yo creo que no. Sí, voy a hacer todas las preguntas y después cada uno de los conferenciantes toma la palabra y contesta lo que considere adecuado. Una pregunta para el profesor Hirsch. ¿Cuál es el papel del fiscal en el proceso penal alemán? Es decir, ¿construye el caso directamente en la audiencia oral o integra una averiguación previa? Y segunda pregunta, ¿el Tribunal Constitucional es autónomo y está fuera del Poder Judicial? Otra pregunta para el profesor Hirsch. ¿Es suficiente el principio de publicidad para limitar la corrupción y acelerar los procedimientos? Una pregunta para el ministro Cosío. Si no tuviera como opción ir hacia los procesos orales, ¿qué mejoras sugeriría al actual procedimiento? Otra pregunta al ministro Cosío. ¿Cuántos amparos se han presentado en el nuevo en el nuevo modelo procesal penal oral de Chihuahua y Nuevo León? ¿Sobre qué puntos? ¿Qué se ha resuelto? Pregunta para el profesor Hirsch. ¿Cómo se resuelve en el sistema jurídico alemán los problemas que ha planteado el doctor Cosío, tal como el hecho de que no existen constancias escritas para un juicio de casación? Si me permiten, voy a leer ya nada más dos preguntas más. Para el doctor José Ramón Cosío. ¿Considera que habrá mayor credibilidad de los justiciables con los juicios orales ante la poca o incipiente credibilidad de la justicia en México, independientemente de las inconstitucionalidades de las que habla? Al doctor José Ramón Cosío. ¿Qué tan fáctico es que México
siendo un país donde menos se respetan las garantías individuales, pueda implementar eficientes juicios orales en su sistema jurídico? Una última pregunta al profesor Hirsch, y les pido una disculpa si hay alguna pregunta de ustedes que no estoy tomando en cuenta. Con frecuencia se argumenta que los juicios orales son más costosos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Entonces propongo, si les parece bien, que el profesor Hirsch haga uso de la palabra, de respuesta a las preguntas que considere convenientes, y después hagamos lo propio con el ministro Cosío, y de esta manera demos por terminada las conferencias del día de hoy. Ja, herzlichen Dank. Muchas gracias. Ich werde gerne versuchen, die Fragen zu beantworten. Bitte aber vorweg Verständnis, falls ich die Frage jeweils nicht ganz richtig verstanden haben sollte. Zuerst zur Rolle der Staatsanwaltschaft im Strafprozess in Deutschland. Konkret, ob der Staatsanwalt Bezug nimmt auf Vorermittlungen. Dies tut in der Tat in großem Umfang. Die Vorermittlungen bilden die Grundlage für das la base del procedimiento principal, y es justamente la función del fiscal de integrar los resultados de estas averiguaciones previas que conoce también el acusado y de usar esto en el proceso. Por ejemplo, el acusado, si dice algo en el proceso, el poder reprocharle que en la averiguación previa o en las diligencias previas ante la policía, ante el Ministerio Público, dijo otra cosa. Decirle que hay contradicciones entre lo que dice ahora y lo que en el procedimiento previo, digamos, dijo él. Esta parte es entonces parte del procedimiento principal y se integra completamente. Zweite Frage, das Bundesverfassungsgericht steht es autonom außerhalb der Justiz. Das deutsche Bundesverfassungsgericht steht nicht über der ordentlichen Justiz. Es ist keine Superrevisionsinstanz, keine zusätzliche Instanz. Es ist ein Aliud zu den Gerichten. Das zeigt sich schon an seiner Zusammensetzung. Y se ve en su composición. Hay una ley propia acerca de la elección de los magistrados, y los magistrados del Tribunal Constitucional, a diferencia de los demás jueces y magistrados, tienen un mandato limitado temporalmente. Y el Tribunal Constitucional Federal es un órgano supremo del Estado. Es ist natürlich ein Gericht in der Gesamtdefinition der Gerichtsbarkeit, aber ein Gericht mit einer ausgesprochenen Sonderrolle, das nicht in der üblichen Gerichtshierarchie steht. Nächste Frage, ist das Prinzip der Öffentlichkeit ausreichend, Siguiente pregunta. Corrupción zu Principio de publicidad suficiente para evitar corrupción. Yo sí creo que el principio de publicidad es un medio muy eficiente como para asustar a los que quieran usar la corrupción. Das gesamte Beweismaterial, das vorliegt, die gesamten Angaben der Parteien, der Zeugen öffentlich gemacht werden, sodass sich jeder, der im Sitzungssaal anwesend ist, ein Bild machen kann von der Situation, von der Sachlage, von den Beweisen, über die der Richter entscheiden muss. Wenn der Richter, weil er korrumpiert sein sollte, dann eine unverständliche Entscheidung trifft, die nicht zusammenpasst mit den öffentlich vorgetragenen Umständen, dann wäre dies ein Indiz, dass er aus sachfremden Gründen entscheidet. Und sachfremde Gründe, das können natürlich auch Korruption sein. Also ein öffentliches Verfahren ist keine Garantie procedimiento público no es ninguna garantía contra la corrupción, pero sí puede tener un efecto preventivo.
gegenüber Korruption. Ob das öffentliche Verfahren beschleunigt oder nicht, das war die nächste Frage. Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit als solche el público eine como Tendenz tal, hat, o perdón, el carácter die público Beschleunigung tiene en zu sí befördern la oder zu tendencia behindern. a acelerar Es hängt o davon ab, wie desacelerar der el Richter proceso. konkret Depende de dieses cómo Prinzip, usa concretamente el dieses juez Prinzip in seinem este konkreten principio Verfahren en su procedimiento einsetzt. concreto. Aufgrund meiner richterlichen Erfahrung würde ich schon En mi meinen, experiencia dass como juez, yo diría que das hecho Prinzip der de Öffentlichkeit que sea dazu führen público, kann, esto puede wenn es nicht klug eingesetzt provocar, wird vom si Richter, no se usa de dass sich manera die Verfahren sabia, eher verlängern. que más bien se Ein prolonguen nicht los öffentliches procedimientos. Verfahren Un procedimiento kann no eher público kurz gehalten puede, werden. pues Aber das el hängt, juez wie lo ich puede mantener sagte, corto. von der Pero eso depende, como le Professionalität und der dije, del Klugheit der profesionalismo, Handhabung de durch la den Richter. sabiduría con la cual maneja el Nächste juez este Frage, principio. ob La wir siguiente vergleichbare pregunta, Probleme si tenemos haben problemas wie comparables con beim los que describió Amparo-Verfahren Ihres el Landes, ministro Cosío en cuanto al amparo en su país. Einführung neuer En lo que se schriftlicher refiere Beweise a in diesem la introducción de Amparo-Verfahren nuevas pruebas beziehungsweise im deutschen por escrito Revisionsverfahren betrifft. en el amparo Diese o en Frage Alemania, macht en mir el im procedimiento de Verstehen casación en etwas Alemania. Schwierigkeiten. Vielleicht darf ich so antworten. Para Im mí es un poco deutschen difícil entender la das pregunta. deutsche Yo quisiera Revisionsverfahren decirles, ist el eine procedimiento reine de casación en Alemania Rechtsüberprüfung. es una Es revisión findet keine de Beweisaufnahme las bases mehr jurídicas. statt Ya im no se hace Revisionsverfahren. desahogo de pruebas können keine en la fase de Beweise casación. Ya no se vorgebracht pueden werden. introducir pruebas. Es kann nur gerügt werden, Solamente dass auf se der puede Grundlage der Beweise, criticar die que in der en base Instanz a las vorlagen, pruebas que das estaban Recht presentes en la durch den instancia, Instanzrichter falsch angewendet ahí worden el ist, juez oder aplicó dass de der manera equivocada Instanzrichter el derecho o que el juez de la Fehler instancia begangen correspondiente hat. cometió Also insoweit errores stellt de sich im deutschen procedimiento. Revisionsverfahren En die ese sentido, Frage en von la Beweisen, von fase de casación Beweisaufnahmen überhaupt en nicht. Alemania ya no hay desahogo de pruebas. Letzte Frage, ob mündliche Última pregunta, Prozesse teurer sind. si son más caros los Teurer in dem procesos Sinne, orales dass o no. sie Bueno, insgesamt más caros en el sentido mehr Geld de que kosten, wer cuestan auch más immer die Kosten dann zu dinero, tragen hat, der independientemente Staat oder de die quien Parteien. tenga que sufragar Diese los Frage, gastos, glaube ich, muss man bejahen. el Estado o las partes, Denn pues tengo que responder que sí, Prozesse porque los erfordern procesos orales die requieren Anwesenheit der de la Parteien, presencia de der las Zeugen, partes, de der los testigos, Sachverständigen. de los Da peritos. fallen schon deshalb zusätzliche Meramente Kosten por an. este hecho Es se fallen suscitan zusätzliche costos adicionales, Rechtsanwaltsgebühren además für die mündliche honorarios de Verhandlung an. abogados All por das estas würde nicht audiencias anfallen an orales, Kosten, wenn das cosa que Verfahren no nur se tuviera que schriftlich pagar si durchgeführt todo wird. fuera por Also escrito. ein öffentliches, Es decir, ein mündliches Verfahren un procedimiento público, oral, kostet, das kann man so cuesta, pauschal wohl sagen, y eso se mehr puede decir así, Geld cuesta als ein más nicht dinero öffentliches, que als ein un schriftliches procedimiento, un Verfahren. proceso Dankeschön. puramente escrito. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Hirsch. Doctor Cosío, si es tan amable. La primera pregunta, no las voy a responder en orden, las voy a tratar de agrupar. ¿Qué mejora sugeriría el actual procedimiento penal en caso de que no se llegara a esta condición de oralidad? A mí me parece que los temas están ya muy puestos sobre la mesa, no es lo que a mí se me ocurre. Yo creo que ha habido un trabajo bien interesante en el país en los últimos años y probablemente las soluciones concretas no nos satisfagan a todos, pero digamos, la intuición general, la idea general, yo creo que está puesta en distintos trabajos, desde la iniciativa que presentó el entonces presidente de la República, Vicente Fox, la que después presentó el presidente Calderón, la que presentó la red, grupo de organizaciones no gubernamentales que hizo suya el diputado Camacho recientemente, las que están contempladas en el libro blanco, las que se han estado discutiendo en la academia desde hace algún tiempo, yo creo que son muy coincidentes, tienen que ver con el establecimiento de jueces de garantía. Si no se puede satisfacer completamente la condición de oralidad, que ese es el sentido de la pregunta, una condición de inmediatez, modificar el papel de la víctima para que deje de ser simplemente coadyuvante del Ministerio Público, tenga un papel más activo. En fin, yo creo que las ideas están, como estas otras, planteadas, y me parece
que en ese sentido lo que falta es simplemente definirlas y poner los pesos específicos entre una cuestión y otra. Pero en fin, me parece a mí que hacia lo que vamos a terminar evolucionando es hacia juicios dotados de mayor oralidad, no sé el grado, eso es difícil preverlo desde aquí, y dotados de mayor inmediatez. Me parece que eso sí está como en la discusión pública. Y en este sentido lo ligo con una pregunta que habla sobre la creciente desconfianza pública o ciudadana hacia la justicia en el país. En este sentido, lo que me parece es que desde el momento en que se están haciendo planteamientos tan reiterados acerca de la necesidad de modificar sobre todo la parte de los procedimientos penales, pues esto por sí mismo es un síntoma de que la sociedad mexicana o ciertos grupos o ciertos actores privilegiados de la sociedad mexicana están buscando justamente la transformación del sistema de justicia. Esto es por razones de desconfianza o por búsqueda de eficacia. En fin, el acento yo creo que lo podemos poner en cualquiera de las partes, pero sí lo que está claro es que la sociedad mexicana no está satisfecha con su sistema de justicia penal. En esta mención que hice hace un rato, el libro blanco para la reforma de la justicia que hizo la Suprema Corte de Justicia, la mayor cantidad de propuestas que recibimos tenían que ver con justamente los procesos penales. Esto no es desconocido por ninguno de nosotros. Allí se buscan diversas soluciones como las que mencioné u otras, pero sí me parece que se está justamente buscando la modificación del sistema para generar eficacias, para generar confianza, para generar, en fin, satisfacer algún tipo de valores o de necesidades que la propia sociedad mexicana está encontrando en este sentido. Creo que en eso no tenemos duda. En cuanto a si son o no más eficientes o podría ser más eficiente la parte de los juicios orales, yo creo que sí, pero me parece que la experiencia del Estado de Nuevo León es buena en el sentido siguiente. No es que se trate solo del problema de juicios orales a partir de la idea de la oralidad de una audiencia con todas las características que tienen estos juicios. Me parece que lo que ha sido extraordinariamente importante, conozco mejor la experiencia en Nuevo León que Chihuahua, es la existencia de un conjunto de soluciones que tiene las fases iniciales del procedimiento y luego del proceso en cuanto a salidas de resolución alternativa, para usar la etiqueta genérica, del propio conflicto. Si el número de asuntos que ha llegado a resolución en el caso de Nuevo León es muy bajo. ¿Y por qué es bajo? Porque han encontrado, en el caso de los delitos patrimoniales, por ejemplo, formas de reparación del daño, se garantiza, se repara, en fin, cualquiera de las modalidades, y como consecuencia de eso se van desahogando los propios procedimientos y es muy poco lo que va llegando al final. Creo que a veces estamos un poco deslumbrados por la etiqueta de juicio oral, como si todo, absolutamente, tuviéramos que llegar al final del proceso, a una audiencia y a una sentencia final en donde se asigne culpabilidad o inocencia. Creo que parte del mérito enorme que han tenido estos procesos son, insisto, las salidas laterales que está logrando resolver el conflicto que está presente ahí sin necesidad de este pronunciamiento final y firme de la justicia. En ese sentido, me parece que este tipo de asuntos o de tipo de procedimientos considerados en general sí pueden ser mucho más eficientes, se logra una reparación, se logra, si se quiere, una sanción indirecta, hay una tranquilidad por parte de quien resultó afectado, cualquiera que sea la modalidad, por una conducta ilícita o un determinado conflicto que se presente en materia civil o en materia familiar, y en ese sentido se va drenando, si vale esta expresión, estos mismos procedimientos. Finalmente, yo no tengo conocimiento por el número de casos de cuántos se han resuelto en los circuitos correspondientes, cuántos amparos se hayan presentado y se hayan resuelto. Lo que sí tengo claro es que a la sala a la que yo estoy adscrito no han llegado hasta este momento planteamientos que podrían llegar en amparo directo en revisión,
con respecto a la constitucionalidad de las normas de estos dos códigos de procedimientos. Al día de hoy no los he visto, realmente no conozco los números de los circuitos, tampoco he visto publicadas tesis sobre esta materia en el Semanario Judicial de la Federación respecto a los circuitos que son cuarto y 18 me parece, pero en cualquier modalidad eventualmente llegarán estos planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío. De esta manera daríamos por terminada, 4 minutos antes de lo que marca el programa, nuestras conferencias del día de hoy, y les extendemos una invitación para estar aquí mañana a partir de las 9, si todavía hay registro, y 9:30, para iniciar con conferencias y paneles nacional e internacional sobre proceso civil. Iniciará el programa la conferencia del doctor Peter Schlosser de la Universidad de Múnich sobre oralidad e inmediación en el proceso civil. Muchas gracias. Buenas noches.